Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 27/9, día lunes. Hoy día es la última clase como tal, en el sentido de pasar bastante materia y ese tipo de cosas. Ya con esto cerramos toda la materia del curso. Nos quería por ver las propiedades del logaritmo y ecuaciones logarítmicas. Y con eso ya se acaba todo. Recuerden que este día jueves tenemos el certamen final que equivale al 35% de la nota final, y además por ABC motivo el día viernes se me olvidó subir la tarea, así que la subí hoy día, y tiene plazo máximo de entrega hasta el 4 de septiembre. Además, tal vez ya recibieron el correo de Olguita, pero... ¿De octubre, sí, profe? perdón, de octubre, sí. Se me pidió cambiar la fecha de la integradora para el 18 de octubre. Esto más que nada porque no cumplía con los protocolos que dice el reglamento, que la integradora estaba en la misma semana donde se acababan las clases, o sea, el 4 que tenemos las pruebas recuperativas, no podía estar la integradora tan cerca. Así que se tuvo que correr para el lunes 18. Así que el lunes 18 estarían la integradora, que es el antiguo examen, donde las personas que reprueban van a poder tener su oportunidad final de aprobar el curso. ¿Qué más? Recuerden que la tarea es individual, la tienen que subir a la plataforma. Si no la pueden subir, me la pueden enviar por correo. El plazo máximo, insisto, hasta el lunes a las 19 horas, lunes 4 de octubre. Y recuerden que la semana del 11 hasta el 15 es libre, así que esa semana no se trabajará. No sé si tienen alguna duda, consulta ahora. Francisco tiene el micrófono abierto, no sé si va a hablar o se le pasó. No lo escucho. ¿Soy yo o...? A ver si lo muteé. Le sale un error de micrófono. Ya, entonces lo voy a desactivar yo de acá, Manuel. Eso. Ya, entonces vamos a trabajar la guía. Entonces, la clase anterior habíamos trabajado todo lo que es ecuaciones exponenciales, donde... ¿También le sale error en el micrófono? Quedé metido que el tema. ¿Me escuchan bien, cierto? Yo sí, por lo menos, profesor. Ah, ya, perfecto. Yo también, profe. Gracias. Formateé el viernes porque se me entró un virus, entonces estoy como todo un poco desconfigurado. Entonces. Ya, ¿qué iba a decir? Ya. Lo que habíamos trabajado el día jueves anterior era igualar las bases, y una vez que las bases estaban igualadas, igualábamos los exponentes y resolvíamos los problemas. ¿Qué pasa? De repente vamos a llegar a problemas tales como este, donde tenemos 10 elevado a x es igual a 30. No existe forma de poder igualar las bases en este sentido, ni para ningún número entero yo le eleve 10 y me dé 30, ni tampoco el 10 en convertirlo en 30 tampoco. O sea, recordemos que estamos hablando de potencias, por lo cual esta parte no lo vamos a poder resolver de la manera clásica. Entonces, para poder trabajar esto, los matemáticos inventaron la función logarítmico, o sea, logaritmo, que es la que aparece también en sus celulares, pues, o calculadoras,
Es la misma función que nosotros ocupamos para calcular el tiempo en el interés compuesto, que era la función log, que es la función inversa de la función exponencial. En particular, la función logarítmico es bastante compleja de calcular de manera manual. En particular, antes existían incluso ramos de la universidad, en los años 30, 40, que era solamente métodos de cálculo de logaritmo. También se ocupaban las reglas de cálculo, ese tipo de cosas, porque era bastante engorroso hacer esto. Es más, incluso las calculadoras ocupan métodos aproximados para poder llegar a estos valores. Evidentemente, con el paso de los años y el mejoramiento de los chips de las calculadoras y ese tipo de cosas, ya las soluciones que da la calculadora son ya casi muy exactas, pero no es algo que era común antes. Además, cuando el hombre llegó a la luna, se cometieron muchos pequeños errores que tuvieron que ser salvados por la misma tripulación que estaba a bordo, por el tema de aproximaciones de logaritmos y de funciones trigonométricas. En fin, volviendo a lo nuestro, nosotros cuando ocupemos la función log o de logaritmo, bueno, va a tener distintas partes. Esta es la anotación. De partida va a aparecer la palabra log, que se lee logaritmo, a un numerito que aparece abajo en chiquitito, se le va a conocer con nombre de base. La letra B, que aparece acá, que es donde el logaritmo está siendo evaluado, se le va a conocer como argumento. Y el número que está acá se le va a conocer como solución. Entonces, cuando lo enfrentemos a un logaritmo, va a tener este lenguaje. Va a ser la palabra log, va a tener una base, que va a ser un número, y además va a tener un argumento. ¿Ya? Copien por mientras eso. Y ahí vemos. Ya. Vamos a ver entonces ahora la guía. Entonces, la definición del logaritmo está expresada de esta forma. Se llama logaritmo en base B, una función que solamente puede ser evaluada en números reales positivos. Puede dar cualquier número real, de tal manera que la base tiene que ser siempre positiva y además distinta del número 1. O sea, no existe el logaritmo en base 1. Y esto es por su definición. Se define que el logaritmo en base b de x es igual a y, si y solamente si, b elevado a y es igual a x. O sea, lo que responde el logaritmo es la base elevado a cuánto me da el argumento. O sea, b elevado a y es igual a x. Para que quede claro, lo vamos a hacer con un ejercicio acá. Por ejemplo, si yo digo logaritmo en base 5 de 125, la pregunta que tengo que responder es 5 elevado a cuánto me da 125. En este caso es 3. Pongo logaritmo en base 2 de 64. 2 elevado a cuánto es 64. Tengo que empezar a calcular. 2, 4, 8, 16, 32, 64. O sea, 2 elevado a 6. Entonces vamos a colocar esto. Esto es 5 elevado a 3 es igual a 25, 125. Y 2 elevado a 6 es igual a 64. Insisto, el tema es la base elevado a este número me tiene que dar este argumento.
Por eso, por lo menos en los colegios se le enseñan a trabajar como una especie de O. Base elevado a resultado tiene que dar el argumento. Ahora, evidentemente estos números son fáciles, pero ¿qué pasaría si yo coloco el mismo resultado anterior? Logaritmo en base 10 de 30. 10 elevado a ¿cuánto me da 30? Ahí ya no es tan sencillo. Entonces ya tenemos que empezar a trabajar con la calculadora. Ahora, antes de trabajar con la calculadora, veamos propiedades. Y esto ya es algo que complica bastante a los alumnos porque los logaritmos no se comportan igual que los números enteros o los números reales. De partida, cuando nosotros tenemos números reales, por ejemplo 5 por 4, yo lo puedo separar en 5 por 4. En cambio el logaritmo, si tengo logaritmo de x por y, no lo puedo separar en la multiplicación de logaritmos, se separan en sumas. De esto viene porque el logaritmo viene de los exponentes. Entonces, igual base se suman los exponentes. No sé si me sigue. Sí, profe. Sí, ya perfecto. Ahora, logaritmo de un número elevado a otro, este número puede pasar al frente multiplicando. Logaritmo de la división se separa en resta. Y este aquí lo va a servir bastante. Después vamos a hacer ejercicios con eso, ¿cierto? Obvio, si tenemos 2 hojas de puro ejercicio. Ya. Logaritmo de raíz de y de x, o sea, raíz iésima de x, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cúbica, lo que sea. Recordemos que las raíces se pueden escribir con exponentes fraccionarios. Por ejemplo, raíz cuadrada de x es igual a x elevado a 1/2. Eso mismo lo ocupamos acá, por si se vieron, o sea, vieron los videos de la semana pasada, para resolver ciertos problemas de aquí, de la parte del 37 hasta el 41. Es la misma idea, o sea, cada vez que nosotros tengamos raíces, lo podemos escribir como un exponente fraccionario. Entonces, tenemos eso, y quedaría 1 partido por i, o sea, 1 partido por la potencia de la raíz, por logaritmo de lo que está ahí. Ahora, dentro de los logaritmos, y esto lo van a ver si siguen estudiando y tengan cursos de estadística en la ingeniería, existe un logaritmo especial que es el número base e, que se le llama logaritmo neperiano o natural. Esta e viene de Euler, que fue el matemático que lo instauró. Y este número es importante porque todos los procesos que son considerados naturales tienden a tener este número mezclado en su estructura. En particular, en estadística, en probabilidad, se le llama una curva normal, una curva que es de función en campana, y su fórmula es en base a este número E, que es 2.70 y algo. Y para los que tengan calculadora a mano, por lo general, logaritmo natural que se escribe con ln, por ejemplo, en mi caso está al lado del logaritmo, a veces ln. La función inversa, que es shift, y presionar la tecla ln, me da ya el número e. Entonces, siempre está el logaritmo natural con el número e, siempre están ahí los dos mezclados. Es tan importante este número, que incluso tiene una función aparte. Es más, también en las reglas de cálculo antiguas, el logaritmo se ocupaba en base 10 o en base e natural. ¿Y esto por qué? Porque tenemos ciertos problemas, o sea, insisto, como calcular matemáticamente cuánto vale el logaritmo de algo es una forma tediosa y complicada de hacerlo de forma manual. Lo que se ocupa es un cambio de base porque nosotros tenemos tabulado todo lo que es el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e. Entonces, si yo quiero calcular un logaritmo en cualquier otra base, ocupo este teorema de cambio base que me dice logaritmo en base b de x, lo puedo escribir en logaritmo de cualquier otra base, por ejemplo a, de x dividido logaritmo de la nueva base de b. O sea, como que la base pasa a ser un nuevo argumento. ¿Ya?
¿Esto lo habían visto? ¿Lo recuerdan? Profe, yo no me acuerdo de eso. Pero Yo nunca lo Yo vieron. tampoco, profe. Nada, ya, perfecto. Entonces vamos, bueno, primero va a ver un par de ejemplos de cómo resolver ejercicios y luego vamos a practicar las propiedades. De partida, ejemplos como este pueden ocurrir en la guía. 2 elevado a 3x menos 1 es igual a 3 elevado a x más 1. Evidentemente, no podemos igualar las bases 2 y 3, porque no existe un número entero, de tal manera que 2 elevado a este número me dé 3, o 3 elevado a este número entero me dé 2. Por lo tanto, tenemos que aplicar la función logaritmo. ¿Qué es lo bueno que tiene el logaritmo? Que el logaritmo es una función inyectiva, tal cual pasaba con el tema de la exponencial. Entonces, si yo tengo a la izquierda un argumento y a la derecha tengo otro argumento, se aplica el logaritmo se va a quedar en los dos lados iguales. O sea, el logaritmo a la izquierda es igual al logaritmo de todo lo que está a la derecha. Luego, por las propiedades que vimos acá, en particular la propiedad 2, el exponente es donde aparece la incógnita, puede bajar multiplicando a el logaritmo de 2. Y acá un paréntesis. Aunque parezca feo, logaritmo de 2 es un número. Incluso lo podemos calcular. Calculadora. Logaritmo. Ahí. La verdad que esta calculadora es distinta. Voy a poner 2 logaritmo. Ahí está. El logaritmo de 2 es igual a 0.301, pero bueno, un número. Es una constante. Entonces, todo esto después se va a multiplicar, o sea, se va a comportar como una constante. Se puede multiplicar, se puede dividir, se puede factorizar, se puede hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque es una constante. Y lo mismo pasa al lado derecho. Bajo el exponente, que es x más 1, multiplico por logaritmo de 3 y también es una constante. Por ser una constante, puede multiplicar a cada término que está dentro. O sea, 3x por logaritmo 2 se escribe de esta forma, aunque se vea feo. Es 3x logaritmo 2 menos 1 por logaritmo 2, logaritmo 2. ¿Vamos bien hasta ahí? La verdad, profe, Un un poco enredado. Están un poco enredados ya. Sí. ¿En qué parte se perdieron? ¿Desde el inicio? Sí, profe, desde el inicio. A ver, primero, ¿copiaron Estoy estas tratando propiedades? de escucharlo para ir... Primero, copien estas propiedades y tengan un papelito ahí aparte, porque lo vamos a estar mirando a cada rato. Ya. Por mientras, para usar un poco la... Después lo revisamos. Oh, no se pausó. Estamos haciendo el H. Les decía que como hay pura multiplicación, se separa en pura suma. Sería el logaritmo de 2 más logaritmo de A más logaritmo de raíz de B. La raíz solamente afecta al B y no afecta ni al 2 ni al A. Y quedaría el logaritmo de 2 más logaritmo de A más logaritmo de B elevado a un medio. Recordemos que la propiedad de las potencias nos dice que la raíz se puede expresar como un exponente fraccionario. Y entonces, ahora que está escrito en su forma exponencial, pasaría como un medio logaritmo de B, que es la propiedad del que aparece parece que en la 4 o la 5, no me acuerdo en la D. Aquí. Y cuando hay dos números dentro de la raíz.
Ahí lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, El el F. F. Logaritmo de raíz de A y B. Sería logaritmo de paréntesis AB elevado a un medio. Porque todo lo que está dentro del paréntesis está dentro de la raíz. En este caso solamente es A y B. Y pasaría a ser un medio logaritmo de A y B. Ahora, como el A y el B se están multiplicando, se separan en sumas. Pero recordemos que este un medio afecta a todo esto. Entonces aquí se ocupa un paréntesis. O sea, quedaría como un medio logaritmo de A más un medio logaritmo de B.